Estoy en comunicación con Augusto Wong Campos, que bueno, para hablar de las cartas del boom, el libro que reconstruye la vieja amistad entre Fuentes, Gabo García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Colonia. Hola, Alicia, Augusto. Igualmente, contame un poco de ese libro fantástico. Bueno, es un libro que no podía ser posible sino hasta la apertura del archivo de Carlos Fuentes, ¿no? Fundamentalmente quien restringió el acceso a ciertas cartas que él había intercambiado, ¿no? De ida y de vuelta con García Márquez y con Julio Cortázar, ¿no? Y que ha tomado pues unos años ordenar y convertir en un diálogo no solamente entre estos tres autores, sino sumando al cuarto miembro, que es Mario Vargas Llosa, ¿no? Es un libro que no solamente es epistolar, sino que en ese cruce, ¿no?, de diálogos a cuatro voces hace casi una historia de no ficción de lo que fue el boom latinoamericano de la década del 60. Contame una cosa, ¿y ese libro está ahora está en la actualidad en las librerías? Entiendo que en Argentina y en Uruguay va a llegar alrededor de octubre. Ya está en venta en España, en librerías de España, en México, en Colombia. Y en el resto de países todavía se va a tomar pues unos 2 meses, ¿no? Digamos que está siendo como una presencia de a pocos, ¿no? Sí, pero por lo menos ya está en librerías de 3 países. Claro, qué bueno. Contame, y las cartas, o sea, son amistosas, amables, se pelean. Contame cómo es el contenido, ¿no? Sí. Bueno, fundamentalmente recrean ese fenómeno que ya es parte pues de la currícula escolar universitaria, ¿no? de todo el mundo, ¿no? De todo el medio académico, ¿no? La historia pues de cómo se empieza este fenómeno a consolidar no solamente como libros aislados, ¿no? Es decir, la primera novela de Fuentes, la de Vargas Llosa, la de Cortázar, sino todos estos libros reunidos y cómo esa reunión era como el pase de entrada, ¿no? Para que estas amistades se consolidaran y se promovieran entre ellos, ¿no? De diferentes modos, ¿no? De un modo amical, en un principio no muy intenso, ¿no? En la conciencia de que cada uno, como dijeron Fuentes y García Márquez, escribían capítulos de una misma novela, ¿no? Y esa conciencia pues provocada también por ese ideal, pues ya luego bastante fumado, ¿no? Si no sepultado, de la Revolución Cubana, ¿no? De la década del 60. Y eso pues sumaba a ciertas aspiraciones de un nuevo mercado emergente pues en Argentina, en México, ¿no? Y la recepción plena de Europa a lo que eran estos libros. Entonces esa intrahistoria, ¿no? Esa historia de no ficción de lo que fue este fenómeno literario que todos podemos conocer a través de sus novelas, es lo que cuenta este libro. ¿Qué pasó entre Vargas Llosa y Gabo? Bueno, lo que revela este libro son las cartas, digamos, del esplendor de esa amistad, ¿no? Cómo se creó, cómo se forjó, ¿no? Esa coincidencia que había de criterios estéticos, políticos, y luego pues y el episodio posterior de cómo se fue deteriorando, pues queda apenas entrevisto, ¿no? Porque digamos que esta cuenta más que nada los años felices entre ambos, ¿no? Los años posteriores, que son los de la década de 1970, más bien ya están pues difuminados, no existen realmente documentos, ¿no? Sobre lo que pasó entre ellos, y ya es motivo pues de otros libros que se han escrito, ¿no? Como este que sí circula ya plenamente, creo que es el de Xavi Allén, ¿no? Este periodista de Barcelona que ha contado pues, los detalles de esa pelea, ¿no? A mediados de los años 70. ¿Sí? Así es. ¿Ideológicamente tenían coincidencias en esa época? Plenamente. Sí, efectivamente. No te puedo creer. Vargas Llosa lo ha olvidado, ¿no? Pero digamos, uno de los grandes aglutinantes de este fenómeno literario pues fue también esa coincidencia política, ¿no? La Revolución Cubana, ¿no? Con el prestigio que tenía entonces, ¿no? Los promovía, los editaba, ¿no? Y así se hacía pues homenajes críticos, ¿no? Incluso García Márquez, del que se ha dicho mucho que
permaneció como alejado en esa década, pues creo que ya se demuestra no solamente en estas cartas, sino en otras que se van conociendo, que ya tenía una adhesión con Cuba, ¿no? Que que se mantuvo invariable como fue la de Vargas Llosa entonces, ¿no? Incluso García Márquez dio a regalar los derechos de autor de 100 años de soledad en la isla, ¿no? Y creó pues esa comunión, no solamente de intereses literarios sino políticos, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿qué le habrá pasado a Vargas Llosa para dar ese vuelco ideológico tan grande, ¿no? Ya, probablemente fue el vuelco que tuvieron casi todos, ¿no? Es decir, Carlos Fuentes mismo en sus comienzos fue un gran militante de la Revolución Cubana y después de este episodio muy conocido del poeta encarcelado por la policía de Cuba, ¿no? Del año 71, pues simplemente firmaron cartas de protestas que los divorciaron del régimen. Esas cartas de divorcio de Fidel Castro, del régimen cultural cubano, están en el libro también como apéndices, ¿no? Para mostrar que por lo menos Carlos Fuentes y Vargas Llosa en el año 71, ya terminada la década de 60, pues se comenzaron a separar de modo irreversible, ¿no? Con Cuba. Cortázar, pues, que también tuvo una posición muy militante, no llegó nunca a distanciarse porque falleció pues en el año 84, pero esas diferencias se estaban solamente agravando, ¿no? Y creo que, bueno, ya es una cuestión de opinión, ¿no? De cuestión de lealtades, cuestión de nostalgias, también en el caso de García Márquez, quien pues, políticamente siempre se mantuvo cerca de Fidel Castro, ¿no? Y del régimen, pero ya desde caído el muro, pues más bien de una manera casi de jubilado, ¿no? Diríamos, ¿no? No, realmente ya no tuvo esa posición militante que vemos en estos tomos, ¿no? Claro, pero él mantuvo su relación con Fidel hasta último momento. Efectivamente. Pero es una lealtad que en su caso era más, digamos, de amistad. ¿No? Él le gustaba aclarar, es decir, él no consideraba que ese régimen tenía que mantenerse en el tiempo de la misma manera en que se había mantenido, ¿no? Desde los años 60, ¿no? Y hay muchas declaraciones de García Márquez orientando y opinando que él creía pues, que en todo caso esta Cuba que conocemos más bien debía tener la oportunidad por lo menos de orientarse hacia el modelo China incluso, ¿no? Que sí, tanto salió en muchas partes, a pesar de que uno, bueno, discrete, ¿no? Pero efectivamente han pasado acontecimientos que han transformado pues, las opiniones no solamente de ellos, sino de todos, ¿no? De toda este tema epistolar, ¿quiénes fueron los que mantuvieron su amistad a pesar de los años? Eso es muy interesante. Yo creo que esa es una cosa muy compleja que en el libro puede dar a entender que estuvo basada en primero y ante todo Carlos Fuentes, que fue quien supo mantener una relación con García Márquez y Julio Cortázar hasta el final, ¿no? Y luego pues Vargas Llosa, que fue quien se alejó de los otros tres, ¿no? Yo creo que el gran aglutinante en este caso de la amistad y también del archivo que ha hecho posible este epistolario es Carlos Fuentes, ¿no? Un personaje que es el que de los cuatro al menos leído probablemente, y esperamos que este libro propicie más bien siempre una resurrección de su obra, ¿no? Que creo que siempre merece. Mira, salió el comentario acá, o sea, salió la nota aquí en Argentina y todo el mundo se interesó, por eso te estoy llamando. O sea que evidentemente es un tema que reviste un gran interés. Yo entiendo, y te lo digo sinceramente, que hacen falta más escritores como estos que no sé por qué no surgieron en esta generación de luz, no sé por qué no surgieron, y creo que ahí está la avidez del público por tu libro, ¿no? Porque es como que le está faltando esto a la literatura. Bueno, tienes mucha razón y al mismo tiempo creo que esos tipos de escritores, digamos, globales, ¿no? Como se dice en términos actuales, hacen falta en todas partes. Es decir, estos cuatro encarnaron en sí mismos ese tipo de intelectual comprometido con su medio, con un conjunto de obras que eran reconocidas por un público. Y ese tipo de escritor, por lo menos en nuestra región, no solamente digamos Argentina, ni Perú, ¿no? Ni Colombia, sino en todas partes, es lo que
hace falta más que antes, ¿no? Y probablemente es por eso que todavía hablamos de estos autores del boom como ejemplos, ¿no? Como modelos casi extinguidos, pero que nunca decaen, ¿no? Es decir, podrán hacerse muchos reparos a libros que en su momento parecieron brillantes y que ahora parecen menos, pero ese ejemplo que dejaron, que este libro describe de una manera bastante detallada, ¿no? El sentido de la amistad entre autores que más bien trabajan en soledad, ¿no? De la conciencia social, ¿no? Que hay más allá pues, de los criterios, ¿no? Que las diferencias que cada cual tenga, pues son cosas que han desaparecido, ¿no? Y es verdad, pues ahora se promueve la apatía política, los libros pues más bien cada uno escritos en su reducto, ¿no? Separados cada cual, ¿no? Ahora ya hay escritores latinoamericanos, hay escritores argentinos, hay escritores colombianos, pero no hay esa promoción de un conjunto, ¿no? Probablemente también por falta, pues, digamos, quizá de ambición, quizá de tiempo, quizá de distracciones, quizá de tantas cosas, ¿no? Que se podrían ya discutir. Claro, pero vos sabés que el otro día hablando con un colega, ¿no? Haciéndole una entrevista casualmente en este programa, había una cosa en la que coincidíamos. Uno no puede pensar como Vargas Llosa, pero no lo puede dejar de leer, porque sigue siendo un escritor extraordinario, ¿no? Así es. Yo creo que lo que ha hecho falta es lo que ellos hacen en este libro. Es decir, en este libro, Las Cartas del Mundo, lo que ellos hacen no solamente es crítica de sus ascendientes, no de sus precursores. Por ejemplo, ellos critican mucho a Miguel Ángel Asturias, a Rómulo Gallegos, a José Eustacio Rivera, los escritores inmediatamente anteriores, ¿no? A Carpentier, ¿no? Unos lo admiran, otros lo desprecian. Y creo que con el boom lo que ha hecho falta es ese tipo de crítica, ¿no? Estos autores, es decir, yo creo que estos autores que han venido después o los han rechazado de plano o los han leído con demasiada devoción, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace más falta es el lector novelista que los asuma, ¿no? Con ese amor con que ellos asumían a ciertos autores, ¿no? Y también con mucha crítica, ¿no? Esa carencia de textos que no encontramos en ninguna parte, pues sobre qué es lo que hay que leer de Vargas Llosa efectivamente y qué es lo que no, o qué es lo que ha envejecido, qué es lo que más bien habría que rescatar, o qué es lo que sobrevive, ¿no? Es un tipo de discusión que está extinguida, porque probablemente los medios culturales prefieren pues promover la novedad como si fuera un libro tan importante, digamos, como Los Perros o como La Casa Verde, ¿no? Entonces todo parece del mismo nivel, ¿no? Y hay esa confusión que los propios creadores actuales probablemente promueven, ¿no? Con su silencio, con tantas características, ¿no? Efectivamente, son ineludibles cada uno de estos autores y al mismo tiempo son leídos de forma acrítica, ¿no? Es la impresión que por lo menos yo tengo, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué crees que es lo que está faltando para que se produzca, para que no se den a la luz, para que no salgan a la luz otra vez los escritores de estas características, ¿no? ¿Qué estará faltando? Porque esto no es una cuestión solamente de inspiración, es una cuestión de trabajo, de investigación. O sea, cada uno de ellos, aparte del talento descomunal que tenían para escribir, también tenían disciplina, un montón de cosas, pero ¿qué es lo que falta en este momento? ¿Qué es lo que te diría a mí más me preocupa, no? Sí, eso es algo que al mismo tiempo no termino yo de entender realmente, porque obviamente ellos se beneficiaron de un circuito cultural que era mucho más receptivo, ¿no? De una crítica que no era tan complaciente como la de ahora, ¿no? Había, digamos, una comunidad de escritores pues que hacían cosas en común, con una calidad pues que era muy notoria y que incentivaba, ¿no? la creación, ¿no? Había probablemente una formación literaria mucho más concreta, ¿no? Que la que existe ahora, que más bien está como pues volcada a la novedad, ¿no? Más que al conocimiento. Eso lo hemos comprobado haciendo este libro, en el sentido de que hay muchos de estos autores, no se les discute, no hay, la discusión más bien está como restringida a la medio universitario, y en el medio universitario mismo es más bien una discusión de tipo casi anatómico, ¿no? Digamos, puramente pues, descriptivo, ¿no? Y que omite pues la valoración de lo que puede rescatarse o de lo que cada autor debería rescatar y qué es lo que no. Yo creo que esa falta de estímulos es general en todo el medio de lengua española, ¿no? Es lo que puedo yo percibir,
Y al mismo tiempo, pues creo que también son como lo que decía Cortázar, ¿no? Que son como olas, ¿no? Es decir, esa ola del boom latinoamericano, esa ola de la promoción que había hasta el tipo político de estos autores, ha desaparecido, ¿no? Y por tanto, pues hay menos aliento, parece que hacer, ¿no? Creativo, probablemente, ¿no? Sí, sí, o sea, el quehacer literario latinoamericano, bueno, pero de todas maneras no es que no están pasando cosas aquí, ¿no? Pero a mí me sorprende, te diría, la falta de creatividad, pero no solo en este orden de los escritores, también menos, pero pasa en el periodismo también, ¿eh? Así es, así es. Además que digamos que no es un consuelo de tontos, ¿no? Pero hay que señalar que esa misma carencia pues hay en Francia, hay en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Digamos que no hay ese tipo de creadores grandes, incontestables, pues, que simplemente no diga, ¿no? Son únicos, ¿no? Y que se deben a un medio cultural que los promueve o a ciertas características, ¿no? Digo que es una crisis general, ¿no? Incluso ya en este libro de los años 60 hay mucha crítica de parte de estos 4 autores sobre la carencia de crítica, sobre la carencia de autores, sobre la carencia de ciertos medios de difusión, ¿no? Entonces ya es un lastre casi endémico que se debe haber agravado un poco más, pero no es privativo de América Latina como parecía entonces, por lo menos, ¿no? Digamos que ahora que estamos tan globalizados, ya vemos que también que lo primero que se globaliza probablemente son las carencias, ¿no? Las deficiencias, ¿no? La falta de creadores, ¿no? Como dice usted muy bien, no solamente en cuestiones literarias, sino hasta en periodísticas, ¿no? Sí, sí, porque aparte, mira, por ejemplo, un Norman Mailer, un Truman Capote, un Tom Wolfe, no hay más. Así es, así es. Y viste, han sido los pioneros del nuevo periodismo, y no hay más, no es que Estados Unidos no tuvo, ¿no? Así es, esa constatación es cierta, hay grandes profesionales de la escritura, pero digamos que son más casi descriptivistas, no son realmente creadores, ¿no? Son casi autores de manual, ¿no? Con mucho profesionalismo, exactamente, ¿no? Fuera de duda, ¿no? Pero no grandes creadores en ese sentido que causen un impacto y que merezcan pues un reconocimiento, ¿no? Digamos, Truman Capote y Norman Mailer ni siquiera obtuvieron el premio Nobel por la cantidad de competencia que había en ese entonces, no porque fueran creadores menores, ¿no? Lo mismo con el boom, ¿no? Digamos, en este libro que hemos hecho hay 2 premios Nobel, ¿no? Pero como nosotros decimos de inmediato, Cortázar y Carlos Fuentes merecían ese premio de lejos, ¿no? Y simplemente pues se dio que digamos que ni siquiera los suecos se daban abasto, ¿no? Para premiar a tantos latinoamericanos, ¿no? Digamos como los lapsos que ellos se dan, ¿no? Sí, porque vos sabés que estaba pensando también que, por ejemplo, ustedes lo tienen a García Ventura, ¿no? Sí. El autor de tú me llamas amor, yo cojo un taxi. García Montero, perdón, que fue el marido de Almudena, que es el marido de Almudena, y que realmente me parece un poeta extraordinario. Sí. Pero Sí. fuera de García Montero tampoco veo que haya tanta literatura prolífica, ¿no? Bueno, es una de las cosas que es más fascinante, ¿no? En el sentido de que si mencionas España concretamente, por ejemplo, obviamente ha tenido un éxito descomunal en literatura, por lo menos este autor, por ejemplo, Javier Cercas, ¿no? Pero el gran desafío que tiene Javier Cercas como autor de esta novela que tuvo mucho éxito, que es Soldados de Salamina, ¿no? Es que solamente ha tenido esa novela como emblema, ¿no? como ápice de su obra, ¿no? Y cuando se ha necesitado, digamos, una ratificación de su grandeza como narrador, pues al parecer todavía no la ha conseguido, ¿no? Es decir, no, pero vos fíjate una cosa, cuando se murió Javier Marías, hablando yo con una gran amiga mía que se llama Susana Reynoso, que es una colega que se especializa en cultura, decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque éramos fanáticas de Julián Marías, ¿no? de Javier Marías. Y bueno, para mí es bastante irreemplazable, ¿no? Bueno, No sé para otros. Cada autor es irreemplazable, y Javier Marías, sin duda, como gran creador que era, ¿no? Ya muy voceado durante años para el premio Nobel, con toda justicia, estoy muy de acuerdo, ¿no?
Efectivamente, ¿no? O sea, cada autor de este calibre es irreemplazable, ¿no? Y sobre todo por la concepción que tenía, por ejemplo, María de una obra, ¿no? Es la misma concepción que tenían estos autores del boom, es decir, no solamente un libro grande, sino una serie de libros grandes, es decir, por lo menos 3, 4, ¿no? Es lo que decía Ángel Rama también en los años 60, 70, ¿no? Decía, un escritor solamente existe cuando tiene 3, 4 libros en los escaparates de las librerías, ¿no? Y tienen un respeto y tienen una buena recepción crítica. Eso no ocurre ahora, ¿no? Es decir, hay autores que tienen la fortuna de tener una buena recepción, pero por un libro, ¿no? Y luego pues son solamente una repetición o no merecen la misma celebración, ¿no? En el caso de Javier María también hubo esa buena recepción continuada, ¿no? Por lo menos en sus últimos años. Y bueno, con su desaparición, efectivamente, ¿no? Se ha perdido mucho. Mira, te voy a contar una cosa que no la vas a poder creer, pero necesito que la sepas. Estoy siguiendo muy de cerca a Reyes, a Roberto Reyes, que es el sobrino de Neruda, ¿no? Sí. Vos sabés que a Neruda en Chile no se le celebra el cumpleaños, no se le celebra el aniversario de su muerte, nada. Acá en la Feria de Argentina del libro estaba dedicada a Chile y Chile no colgó una foto de Neruda porque es comunista y dicen que es controvertido. ¿Vos podés creer lo que yo te estoy diciendo? Bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso nosotros lo hemos visto mucho en el caso de Carlos Fuentes, ¿no? Un tipo que se peleó con la España de Franco, ¿no? Que era de derecha, luego con el México del PRI, que era, de izquierda, con las administraciones de Estados Unidos, y eso ha provocado efectivamente que haya como un rechazo de diferentes países, ¿no? Una censura efectiva, ¿no? Como la que me describe ese respecto de Neruda. Y eso, curiosamente, debería por lo menos ayudar, ¿no? A convertir un poco de autor maldito en Neruda, ¿no? Que es algo que no es definitivamente. Es un poeta oficial, ¿no? Así lo quiera la administración chilena actual o las autoridades culturales actuales, ¿no? No hay duda de que Neruda, pues, si no es profeta en su tierra, lo es en el resto del continente, ¿no? Pero él es profeta en el resto del continente, en todo el mundo. Yo he estado en Turquía, iba por Ankara y encontré una plaza dedicada a Pablo Neruda. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Porque aparte lo que se está ocultando es que tienen todas las pruebas y está todo presentado a la justicia, que a Neruda lo mataron, que no se murió, de lo que dicen, con testigos, con todo. Inclusive en ese momento estaba con una mujer, que no era Matilde Urrutia. Y yo digo, ¿cómo puede ser que, viste, porque aparte no es que no tuvieron presidentes acordes a la ideología de Neruda, ahí estuvo Bachelet, el actual presidente, no hacen nada, viste, es raro. Bueno, probablemente pues ahí simplemente pues un funcionario equivocado, ¿no? Que está pues simplemente manifestando sus anticuerpos hacia Neruda. Felizmente que Neruda, pues más allá de estos impases que realmente son casi jocosos, ¿no? Sobrevive, ¿no? No hay ningún problema por ese lado. Claro, efectivamente merecería una protesta y ese escándalo que puede crearse entre ciertas personas, como bien indicas, no sé si no hacerle publicidad a Neruda, ¿no? Que siempre se la merece como poeta, ¿no? Pero claro que yo creo sí. Que cualquier escándalo en realidad es como se dice aquí, ¿no? Que hablen mal, ¿no? Pero que hablen, ¿no? Y ese esfuerzo de censura, ninguneo que hacen de él, pues yo creo que nadie le hace bien si uno sabe protestar respecto a eso, ¿no? Pasó también por respecto a la posibilidad de nombrar el aeropuerto con su nombre, ¿no? Basados en ciertos episodios en su vida, ¿no? Que habían sido controvertidos. Bueno, ¿no? Si se buscara la controversia en cada biografía de cada personaje, ¿no? De cada prohombre, ¿no? De la historia latinoamericana, probablemente no tendríamos calles con... Sobre todo en la historia latinoamericana, vos bien lo has dicho. Sí, yo creo que no tendría ningún sentido, ¿no? Ese tipo de censura, pues ya se ha ejercido con Neruda respecto al aeropuerto, ¿no? Y seguramente va a continuar, pues, pero eso felizmente no va a quitar los lectores, esperemos, ¿no? Si se sabe seguir promoviendo y defendiendo, ¿no? Sí. Bueno, estamos esperando tu libro acá muy ansiosamente, y nada, en cuanto lo tengamos, lo leemos y te volvemos a llamar.
Muchas gracias, Alicia. Yo creo, estoy seguro que lo vas a disfrutar. Es un libro revelador, realmente lo hemos hecho con mucho amor, ha sido un descubrimiento, ¿no? Ese libro, pues, de estos 4 autores escritos en la plenitud de sus facultades, ¿no? Cuando tenían 40, 50 años, ¿no? Entonces, creo que es uno de los grandes libros realmente de estos autores, y lo digo con toda la modestia del caso, pues, puesto que yo no soy el autor, ¿no? Yo simplemente me he encargado de hacer posible, con notas, con introducción, con el cotejo de los materiales originales, el libro. Pero no es poco el trabajo que has tenido. Y la idea que se te Entre ocurrió, te entre 4 felicito. editores, sí. Bueno, escúchame, y la idea que se te ocurrió, te felicito, porque realmente es una idea fantástica. Yo no entiendo cómo hasta ahora no se le había ocurrido a nadie. Eso es lo que pasó, digamos, con 100 años de soledad. Cuando se escribió 100 años de soledad, muchas personas dijeron que querían o pensaban o soñaban haber escrito ese libro, ¿no? Y que era como la materialización de un libro que ellos habían deseado leer y escribir incluso antes de verlo hecho realidad, ¿no? Yo creo que con este libro de las cartas del boom va a pasar algo muy similar, porque ese boom efectivamente empieza con estos 4 nombres, ¿no? Claro, es verdad. Te dejo con un fuerte abrazo y bueno, hasta que me encuentre con tu libro. Gracias, Un abrazo, Alicia, muchas gracias.